Bien, pues vamos a comenzar con nuestra clase número 7 de Introducción a Teología Cristiana, a la Teología Cristiana, y vamos a hablar acerca de la adoración pública. Entonces, nuestra pregunta de diagnóstico dice, si alguien te preguntara por qué los cristianos nos reunimos los domingos, ¿qué responderías? Según nuestra definición de teología, nuestra reflexión en la escritura debe ser alimentada y al mismo tiempo producir adoración, oración y comunión con la resurrección de Jesús en el centro de todo. Entonces es momento de hablar sobre la adoración. Esta es nuestra penúltima clase y en la siguiente clase hablaremos sobre oración. Los demás puntos ya los hemos cubierto en otras clases. Entonces vamos a dedicarnos ahora a adoración. Pero la adoración es un tema muy amplio. Entonces vamos a enfocarnos en la adoración pública. De nuevo, la adoración en general es un tema muy amplio y creo que todos los cristianos tenemos un sentido general acerca de a qué se refiere, acerca de acciones en ocasiones programadas y en otras ocasiones espontáneas, de alabanza, gratitud y sobre todo de reconocer a Dios por quién es y lo que Él hace. Y la Biblia claramente nos habla acerca de esto. Pero hay un aspecto de la adoración, que es la adoración pública, que en mi opinión se ha descuidado demasiado en nuestras iglesias cristianas. Entonces, hay muchos libros, hay otras conferencias, hay otros autores que pueden hablar más acerca del espíritu de la adoración y las bases bíblicas para la adoración y una guía para la adoración. Entonces, en esta ocasión no vamos a hablar mucho acerca de eso. De hecho, no vamos a tener lecturas específicas. Solamente quiero compartir en nuestra clase acerca de aquello que hacemos los cristianos los domingos. Nuestra liturgia es el término técnico que es el que vamos a utilizar. Nuestra liturgia. Entonces, ¿qué se supone exactamente que hacemos los cristianos los domingos? ¿Qué se supone que deberíamos estar haciendo? ¿Por qué lo hacemos en primer lugar? ¿Y cómo se relaciona esto con la teología? Entonces vamos a comenzar respondiendo las dos primeras preguntas. El por qué, las dos segundas preguntas. ¿Por qué lo hacemos en primer lugar y cómo se relaciona con la teología? Entonces, aunque no vamos a estar viendo pasajes en específico, pero de acuerdo con lo que hemos visto hasta ahora en todas las clases, eso será suficiente para que nosotros tengamos una idea de cómo la liturgia, es decir, la adoración pública, entra en la teología cristiana. Entonces, el por qué. ¿Por qué reunirnos los domingos? Esa fue nuestra pregunta de diagnóstico también. Si alguien te pregunta por qué los cristianos nos reunimos los domingos, ¿qué responderías? Algunos podrían dar una explicación histórica y dirían pues porque Jesús resucitó un día domingo y sus seguidores acostumbraban a reunirse los domingos para recordarlo a Él y para adorarlo a Él, estudiar juntos la Escritura y hablar acerca de Jesús y para participar de los sacramentos. Entonces, esa sería tal vez una respuesta histórica. Una respuesta teórica podría ser para adorar a Dios o para aprender de Dios. Y en un sentido, ambas son ciertas, pero ¿eso es todo? ¿Solo nos reunimos porque Jesús resucitó un domingo y para adorar a Dios? ¿Pero qué significa eso? ¿Qué es realmente para lo que nos reunimos y por qué nos reunimos? Tristemente, las reuniones dominicales de adoración suelen ser un requisito para algunos cristianos, incluso un sacrificio o una penitencia que ellos tienen que hacer porque son cristianos. Y no sé, tal vez puedes pensar en tu propio ejemplo. ¿Por qué tú, específicamente tú, vas los domingos a la iglesia o al templo y te reúnes con los hermanos? ¿Es porque tienes que hacerlo o hay una razón más profunda y sólida para eso? En muchas ocasiones no nos detenemos a pensar y lo hacemos por inercia, por costumbre, y la inercia y la costumbre no son cosas malas, al contrario, nos ayudan a desarrollar hábitos y los hábitos pueden traer crecimiento. Entonces, ese no es el problema es cuando esa rutina se convierte en una carga y en una penitencia. Y entonces hay cristianos que desearían no ir, pero creen que tienen que ir y solamente por eso van. Entonces, esa no debe ser la intención. Aún si desarrollamos un hábito, una costumbre, pero nuestra intención
no debe ser la de una penitencia y solo tener que hacerlo, sino que debe venir de otro lado. Entonces, pensemos en nuestra definición de teología. Recordemos que la resurrección de Jesús está en el centro de todo. Así que la resurrección de Jesús debe estar en el centro de nuestra adoración, no menos de nuestra adoración pública o liturgia. Y nuestra adoración pública no debe ser en domingo solamente porque Jesús resucitó en domingo. En realidad ese no es el punto relevante. Es una buena tradición porque nos da un recordatorio, pero si nadie sabe el significado de la reunión, que sea en domingo o que sea en jueves o que sea en martes, termina siendo irrelevante. Entonces no solamente porque Jesús resucitó en domingo, sino que debe tener un propósito similar a la resurrección misma. Entonces nuestra liturgia o adoración pública es en los domingos, porque esa es la costumbre que desarrollamos los cristianos, de reunirnos los domingos porque Jesús resucitó en domingo, pero ese no es el fundamento de todo. Es decir, podríamos haber elegido cualquier otro día, tal vez un jueves, porque fue el día en que Jesús instituyó la Cena del Señor, o el viernes, porque Él murió, pero ¿por qué elegimos el día domingo? ¿Por qué los cristianos eligieron el día domingo? Seguramente es porque nuestra liturgia tiene que tener un significado muy similar a la resurrección de Jesús. Y esto lo podemos ver en dos aspectos. Por un lado, debe ser una señal o símbolo de la nueva creación, y por el otro debe ser el medio de la nueva creación. Todo eso lo hemos hablado en la clase número 2, sobre la resurrección de Jesús, la escatología, que fue la clase pasada. Entonces ya debemos tener una idea de esto. Por eso es que no voy a abundar en los pasajes, pero ya debemos tener una idea de esto. Entonces, debe ser una señal o símbolo y un medio de la nueva creación. Es decir, cuando nos reunimos, debemos reafirmar nuestra historia, recontarla, representarla o reanunciarla y repetirla. Esta historia de la Biblia que tuvo su clímax en Jesús y que todos, miembros e invitados de la congregación, pueden aprender sobre el Rey Jesús, lo que Él hizo y especialmente lo que Él hará. En este sentido, nuestra liturgia es una señal de la nueva creación, porque está apuntando. Las señales son símbolos o eso mismo, señales, pero no son señales que tengan un significado en sí mismos o que tengan valor o poder en sí mismos, sino que apuntan a una realidad superior. Y es precisamente eso lo que hacemos los domingos, o lo que deberíamos estar haciendo los domingos. Nuestra liturgia debe ser una señal hacia la nueva creación, y que miembros invitados, cuando entren y cuando salgan, puedan tener un sentido de que somos parte de una historia que se dirige a un lado. Somos un grupo de personas que se reúne y que se está dirigiendo a un lado. Pero de la misma manera, cuando nos reunimos, debemos estar listos para ser transformados por estas reuniones, para que la vida nueva que Jesús ofrece, es decir, la vida nueva de la nueva creación, se haga realidad cuando salgamos. Entonces, cuando nos reunimos debemos apuntar hacia la nueva creación. Pero cuando nos reunimos, venimos a lo que muchos llamamos la casa de Dios, al templo, al lugar donde nos podemos encontrar con Dios, dejar nuestras cargas en Él y tomar nuevas fuerzas para salir de nuevo y encontrarnos con un mundo que necesita esta vida que Jesús ofrece, que necesita la esperanza, la paz, el amor y sobre todo la vida en general que Jesús está ofreciéndoles. Entonces, cuando nosotros nos estamos reuniendo los domingos, no debe ser solamente una penitencia, como habíamos mencionado, y ni siquiera debe ser acerca de nosotros, sino que debe ser una señal, y una señal es pública, y debe ser un medio. Es decir, debemos ser los instrumentos a través de los cuales la vida de la nueva creación, una vida distinguida por la paz, la justicia, el amor, la belleza, pueda esparcirse y comunicarse al mundo que está fuera de nuestro edificio, al que llamamos templo, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora, ya que hemos visto el por qué, vamos a ver ahora el qué exactamente. El qué exactamente es lo que hacemos o deberíamos estar haciendo en nuestra adoración pública. Entonces, para responder esta pregunta, debemos considerar que existen dos tipos de liturgia principales. Seguramente hay ramificaciones,
pero yo he distinguido dos clasificaciones principales. Una la llamaremos la liturgia sacramental y la otra será la liturgia no sacramental. Por sacramental o no sacramental, ambos vienen de la misma idea, entonces son los sacramentos. ¿Qué son los sacramentos? La cena del Señor y el bautismo. Entonces, estos dos sacramentos u ordenanzas son símbolos reales que Jesús nos ha dado y que nos ha encomendado para representar su historia a través de actos en específico. Y vamos a hablar un poco más de eso en un momento, pero vamos a distinguir ahorita en las liturgias sacramentales y no sacramentales. Una liturgia sacramental se distingue porque su clímax y su énfasis y el centro de la reunión es la celebración de alguno de los sacramentos, como la cena del Señor o el bautismo. Y todo lo demás gira alrededor de eso. Al final, el punto principal, el plato fuerte, por así llamarlo, termina siendo uno de los sacramentos. Entonces, esa es una opción. La otra opción es una liturgia no sacramental que, por obvia definición, no se enfoca en un sacramento como el momento enfático o climático de la reunión. Y aún de esto podemos ver diferentes opciones, porque si no son los sacramentos, entonces puede ser cualquier otra cosa. Algunas iglesias más conservadoras han decidido utilizar la predicación o el sermón, la exposición de la palabra de Dios, como el momento enfático y más importante y central de la reunión. Entonces, eso es lo que en muchas iglesias conservadoras se ve. En otras iglesias no tan conservadoras puede ser el tiempo musical, el tiempo de cantos o el tiempo de himnos, que toma el mayor tiempo y por lo tanto se convierte en el momento de mayor énfasis. En ambos casos los sacramentos quedan al margen y responden a lo que sea que esté dirigiendo el que termine siendo el centro de la reunión, sean los cantos o sea la exposición de la Biblia. En Latinoamérica, la liturgia sacramental suele asociarse con el catolicismo, lo que se le llaman las misas. Sin embargo, los cristianos anglicanos, algunos presbiterianos, ortodoxos y luteranos también tienen liturgias sacramentales. Probablemente no tenemos mucha experiencia en eso porque no son denominaciones muy fuertes en Latinoamérica, pero en otros lugares donde son más fuertes, estos cristianos también tienen este tipo de liturgias. Otras denominaciones evangélicas, como los bautistas, los pentecostales, los bíblicos, iglesias reformadas, suelen tener liturgias no sacramentales. Entonces, mientras que la liturgia sacramental tiene un peso histórico muy significativo porque tienen tradiciones y se han desarrollado por mucho tiempo, miles de años, 2000 años, los cristianos no sacramentales suelen en ocasiones considerarla como ritualismo, como solamente una rutina repetitiva, que lo llaman ritualismo. Pero al mismo tiempo, la liturgia no sacramental, que no tiene más de 500 años de tradición, es considerada informal y desordenada para los cristianos sacramentales. Y aquí viene la gran sorpresa, también puede convertirse en ritualismo. Esto es muy interesante porque desde hace 500 años, con la Reforma Protestante, los cristianos protestantes empezaron a hacer servicios y liturgias menos sacramentales, con la excepción de los que he mencionado, como los luteranos, los ortodoxos, los anglicanos, pero de ahí en fuera la mayoría de los protestantes empezaron a dejar lo que para ellos era símbolo de catolicismo y empezaron a hacer liturgias no sacramentales. Lo que sucede es que al mismo tiempo hay un desorden, porque entre las iglesias protestantes no todas siguen la misma liturgia o el mismo programa, pero al mismo tiempo se vuelve ritualista, porque cuando vas a una iglesia y vas por un par de meses a la misma iglesia, te darás cuenta de que ellos tienen patrones que son muy rígidos y difícilmente se van a romper. Entonces, en realidad, en ambos lados, las tradiciones se convierten en algo muy fuerte y pueden convertirse en ritualismo, pero no necesariamente. Entonces, esto es algo muy importante que pensar.
Y eso podría dejarnos con una pregunta. ¿Dónde nos deja eso? ¿Acaso la Biblia favorece alguna de estas opciones? Toma un tiempo para pensar en eso, porque al final no se trata solamente de la Biblia. En muchas ocasiones esto son tradiciones históricas, y las tradiciones históricas son excelentes, porque es la sabiduría de gente que vino antes que nosotros y que nos dice cómo las cosas han funcionado mejor. Entonces, las tradiciones son muy muy buenas. Pero en ocasiones esta discusión acerca de liturgia sacramental o no sacramental se convierte en una discusión que algunos la tornan hacia la Biblia y algunos toman pasajes de un lado o del otro para decir que su liturgia es mejor o que su liturgia es la correcta. Sin embargo, la Biblia no favorece alguna de las dos. De hecho, ambas tienen un gran valor. La realidad es que se trata de tradiciones y son importantes. No quiero dar la impresión de que por ser tradiciones entonces todo es relativo. No, son muy muy importantes. Como dije, es la sabiduría de gente que ha venido antes que nosotros que nos enseña cómo las cosas suelen ser mejor. Entonces es parte de estas tradiciones históricas. Y también es cierto que líderes en ambos lados del panorama, en ambos tipos de liturgia, han admitido que han aprendido de iglesias con liturgias diferentes a la suya, y eso es lo que deberíamos estar haciendo. Entonces, veamos, porque tal vez exista una tercera opción. Quisiera sugerir que intentemos unir ambos estilos de liturgia con algunas sugerencias que consideraremos a continuación y que creo que de ambos lados, tanto cristianos no sacramentales como cristianos con liturgias sacramentales, podrían admitir y reconocer y impulsar. Y si Dios quiere, en algunas iglesias tal vez se pueda implementar. Entonces, la primera sugerencia es usar la historia de la Biblia como guía. Parte del problema en las reuniones de adoración pública, de ambos lados de nuevo, es que pueden olvidarse de presentar la Biblia como una historia unificada que nos lleva a Jesús. Y el resultado es que muchos cristianos no pueden distinguir entre las historias de la Biblia. No saben ordenar el Éxodo y la conquista, o no saben cuál es la diferencia entre el tiempo del exilio y el tiempo de los profetas, cuáles profetas eran antes del exilio, cuáles profetas profetizaron después del exilio. Entonces, o cuándo vienen los patriarcas. Y esto es difícil porque entonces no vemos la Biblia como una sola historia, sino como muchas historias independientes de las cuales podemos sacar una moraleja, o de las cuales quedamos confundidos, o de las cuales solamente buscamos un momento emocionante, como la historia de David y Goliat. Y solamente es un momento emocionante para muchos cuando no lo estamos viendo como parte de toda la historia de la Biblia. Entonces, la solución sería que empecemos a seguir un orden narrativo e intentemos introducirnos más y más a la historia general de la Biblia. Y tal vez una línea de tiempo puede ayudar. Una que no esté llena de detalles, pero que abarque los momentos más importantes de la historia. Como por ejemplo, podemos ver ahí que lo que yo creo que sería un buen resumen para tomar en consideración sería creación, patriarcas, éxodo, reino y profetas, de hecho, exilio, Jesús y apóstoles. Entonces, todos los eventos de la Biblia, si los manejamos en este mapa, podemos decir si fue después del éxodo y antes del reino, o durante el reino, durante los profetas, durante el reinado de qué rey. Entonces, todo esto nos puede ayudar. Utilizar líneas de tiempo. Podemos construir nuestra propia línea de tiempo, o se puede buscar alguna línea de tiempo que esté disponible en internet o con algún ministerio que se dedique a hacer materiales de este tipo. El beneficio, de nuevo, de esta sugerencia no es solo que los cristianos conoceremos mejor la Biblia, también comprenderemos mejor a Jesús, porque Jesús vino como el cumplimiento de una larga historia que comenzó en Génesis. Y podremos ver que ser cristiano no se trata solamente acerca de creer ciertas cosas, o creer las cosas correctas incluso. Se trata de ser parte de la historia de Dios. Y eso es muy diferente, porque precisamente si vamos a hacer una señal de la nueva creación con nuestras liturgias, entonces debemos estar conscientes de que somos un pueblo, somos un grupo, una comunidad que tiene un destino. Y como tenemos un destino, también tenemos un origen.
y entonces conocer nuestra historia nos va a ayudar a apuntar más fielmente a nuestro destino. La segunda sugerencia sería planear los servicios alrededor de la lectura bíblica. Y eso no quiere decir que usemos una liturgia menos sacramental o no sacramental específicamente, porque no estoy hablando de planear el servicio alrededor del sermón y que eso sea el centro. No, sino alrededor de la lectura bíblica. Y tanto cristianos con liturgias sacramentales como no sacramentales pueden planear sus servicios alrededor de las lecturas bíblicas. Entonces, esto puede ser dirigido por el punto anterior, que sigamos la historia, que sigamos tal vez una línea del tiempo. Tal vez podemos abarcar alguna sección de la Biblia cada mes, dividir la Biblia en 12 secciones y leerla en ese orden. Tal vez podemos hacer una secuencia de lecturas que sea de pasta a pasta y tal vez eso nos tomará más de un año, tal vez 3 años leyendo la Biblia. Tampoco es obligatorio tener una sola lectura. Podemos dividir una sección en varias lecturas. Si vamos a leer, por ejemplo, el Sermón del Monte, podemos dividir el Sermón del Monte y hacer lecturas que estén secuenciadas, pero que estén separadas a través del programa y eso haga la lectura tal vez menos pesada si es una lectura larga. También podría ser que tengamos una lectura al principio del Antiguo Testamento y otra más adelante en el programa del Nuevo Testamento y eso nos va a dar una idea de la historia en ambos periodos de la Biblia. Después de todo, el punto es que los cantos, el sermón y todo lo demás, incluido el momento en que vamos a recibir los sacramentos, pueda acomodarse a los temas de las lecturas. Como punto número 3, vamos a hacer las reuniones interactivas y ordenadas. Y aquí es donde los sacramentos se convierten en tan importantes y nosotros cristianos, yo me considero, como yo crecí en una iglesia bautista, entonces lo más cómodo y lo más natural para mí es pertenecer a una iglesia con una liturgia no sacramental, pero aquí es donde nosotros podríamos aprender mucho de nuestros hermanos y hermanas que tienen liturgias sacramentales. Justo en el punto de hacer más interactivas y sin dejar de ser ordenadas nuestras reuniones. Cuando celebramos la Cena del Señor o el bautismo de un nuevo creyente, estamos dramatizando nuestra historia. Y esta palabra es muy importante. Estamos dramatizando nuestra historia, lo cual no significa fingir o mentir o pretender. No, significa que con nuestros cuerpos estamos relatando una realidad superior a la nuestra o una historia en este caso. De la misma manera, cuando cantamos, tal vez incluso en el sermón, todos necesitamos participar. Todos estamos siendo recibidos en la casa de Dios y sentándonos a la mesa de Jesús y recibiendo de su parte el pan y la copa. Él es el anfitrión y nosotros somos los invitados. Pero que sea interactiva no significa que sea desordenada. Eso debe quedar muy claro. Hay muchas iglesias que han buscado hacer más interactivas sus reuniones y eso termina en ser desordenado realmente. No significa eso. De hecho, el punto que Pablo hace en 1 Corintios 11 al 14, todos estos capítulos son muy importantes cuando vamos a pensar mejor acerca de por qué los cristianos nos reunimos los domingos. 1 Corintios 11 al 14 son capítulos muy importantes. Entonces, en ese contexto, si Jesús es el anfitrión y los congregantes o nosotros invitados somos precisamente los invitados, entonces necesitamos que los pastores y líderes o diáconos, ancianos, presbíteros sean algo así como los mayordomos o los meseros, que mantienen el orden, pero para servir, no para ser servidos. Entonces, esa es la forma en que nosotros deberíamos comenzar a ver nuestras reuniones cada domingo. Estamos siendo invitados por Jesús mismo y estamos siendo recibidos por Jesús mismo. Pero entonces todos aquellos que participan en el programa, los líderes o encargados o incluso los pastores y ancianos o diáconos, ellos son los mayordomos, los que mantienen un orden, porque el orden es bueno, pero que están siendo intermediarios entre el anfitrión y los invitados.
Y como cuarta sugerencia es que seamos creativos pero nunca informales. Las rutinas son muy buenas e importantes. Que cada domingo tú sepas qué es lo que va a suceder puede ayudarte a preparar tu corazón y tu mente de una mejor manera. Entonces eso es bueno tener rutinas. También eso puede ayudar al crecimiento. La repetición, el ritmo puede ayudarnos al crecimiento y esa es la regla general. Usualmente debemos tener rutinas. No son malas, son muy útiles de hecho, son vitales. Esa es la regla general. Pero de vez en cuando debemos buscar formas creativas para adorar en conjunto, para adorar juntos. Eso no significa ser informales. Aún estas alternativas creativas deben ser planeadas y bien pensadas. Entonces, algunos ejemplos de algunas cosas creativas que podríamos hacer como iglesias para adorar a Dios juntos y para aprender de Él. De nuevo, siguiendo los otros puntos acerca de usar la historia de la Biblia como guía, planear los servicios alrededor de la lectura bíblica y hacer las reuniones más interactivas y ordenadas, podemos ser creativos en esos tres puntos, siguiendo esos tres puntos. Y algunos ejemplos son tener lecturas especiales de libros completos de la Biblia. Esto nos va a ayudar especialmente a sentir el flujo de la historia misma. Entonces, esto yo lo estoy diciendo en cuanto a la adoración pública, pero recuerden que esto es un tema muy amplio y también puede aplicarse a las personas individuales. Si tú nunca has intentado leer un libro de la Biblia de principio a fin, deberías intentarlo, totalmente. Es una forma diferente para nosotros, pero que es muy natural para la Biblia, porque la Biblia, aunque para nosotros está dividida en capítulos y versículos, en realidad comenzó como documentos completos, sin divisiones. Y las cartas incluso del Nuevo Testamento eran leídas en voz alta, con ciertos énfasis y algunas explicaciones, pero eran leídas de principio a fin, para después ser estudiadas parte por parte. Pero si antes de comenzar a leer una carta, por ejemplo, o uno de los evangelios, tenemos el tiempo y sobre todo hacemos el tiempo para leer ese libro completo y sentir cuál es la esencia y cuál es el mensaje general del libro, eso va a ser muy importante. También podemos tener monólogos. Esa es otra opción. Estos monólogos pueden ser de cartas, sermones, poemas o secciones de la Biblia. Es decir, que alguien de nuestra iglesia pueda memorizar un libro completo o un sermón o una carta del Nuevo Testamento o algún poema o una sección general de la Biblia y pueda recitarla como un monólogo para la iglesia. Cuando nosotros la leemos y vemos la letra en nuestras páginas de la Biblia, eso es muy bueno, es la forma general en que hacemos las cosas. Pero cuando lo escuchamos y cuando vemos que es real, incluso si hay alguien aficionado a la actuación en nuestras iglesias, podemos pedirle que, como si fuera una obra de teatro, él nos presente tal vez el Sermón del Monte o nos presente el sermón de despedida de Jesús antes de su crucifixión, o la carta a los Gálatas o la carta a los Efesios, y eso va a cambiar la forma en la que vamos a ver las cosas. También hay que hacer lecturas meditativas donde se alterne la lectura con tiempos de silencio para meditación, comentarios en el grupo y oración. Y esto funciona especialmente en grupos, tal vez no en nuestra reunión dominical, tal vez no sustituyendo la predicación o el sermón, pero tal vez después del sermón podemos tener un tiempo el domingo o en algún otro día de la semana con un grupo más pequeño para comentar. Luego tenemos usar medios artísticos especiales en la reunión y ahí tenemos las sugerencias de Lumo, así se llama el proyecto Lumo, o Bible Project. Estas son dos herramientas que yo creo que podrían ayudarnos tanto en nuestras liturgias como personalmente. En Lumo, las personas que trabajan en este proyecto se dedicaron a grabar una dramatización de los 4 evangelios, pero en diferentes idiomas. Entonces es muy interesante porque los actores que están presentando realmente no tienen diálogos realmente no tienen diálogos. Más bien es un narrador que va leyendo
el pasaje y nada más vemos delante de nuestros ojos cómo eso pudo haber sido. Una forma tal vez visual de una lectura visual, por así decirlo. Bible Project, aparte de muchas cosas que ofrece, tiene también libros, o mejor dicho, videos de panoramas de libros completos de la Biblia. Entonces tienen un video acerca de cómo está dividido el libro de Ruth, o cómo está dividido el libro de los Salmos, o cómo leer mejor las cartas de Pablo. Entonces, cuando nos acercamos a una nueva sección de nuestra Biblia, tal vez podemos utilizar este tipo de proyectos, y seguramente hay muchos más, pero estos dos son unos en especial que yo recomiendo porque utilizan tecnologías actuales y métodos actuales de mucha calidad para llevar la Biblia a las personas de una forma más real, interactiva y al mismo tiempo darles el sentido de que esta es una historia unificada que nos lleva a Jesús. Y finalmente, cenas especiales de comunión. Esta es una sugerencia que tal vez, de nuevo, como iglesia o como familia o individualmente se puedan ejecutar. Cuando hablo de cena especial de comunión me estoy refiriendo a que tal vez una vez al mes o cada bimestre, para recordar la cena del Señor, aparte de lo que pueda hacer en el programa dominical de partir el pan y beber la copa, que pueda hacer una cena completa. Jesús, después de todo, fue la cena del Señor. Jesús tuvo una cena completa con sus seguidores y probablemente sea un buen tiempo para recordarnos eso, que somos invitados a la mesa de Jesús. No es solamente tomar los símbolos del pan y la copa durante el servicio, tal vez parados, tal vez orando, tal vez en una lectura. Pero si en un momento nos sentamos a la mesa y podemos compartir, aparte de los símbolos, tal vez un poco de algo no muy excesivo, pero que pueda ser complementario para una cena, por así decirlo, ceremonial o especial, eso podría llevarnos más cerca a pensar en Jesús como nuestro anfitrión. Bien, entonces vamos a concluir. Posiblemente no sea para ti realizar todas estas sugerencias y tal vez tú puedas hablar con tu pastor o con el encargado en tu iglesia de los programas dominicales y darle tal vez alguna idea. Aun si eso no es posible, tal vez más adelante tengas la oportunidad de hacerlo y tal vez estas sugerencias sean útiles para ti en el futuro. Lo más importante en esta clase no son las sugerencias, aunque tomamos un buen tiempo para explorarlas, pero no son lo más importante. En realidad, lo que quisiera en esta clase es resaltar la importancia de la adoración pública, en sus diferentes formas, pero que la adoración pública vuelva a ser importante, especialmente que la Biblia vuelva a ser importante en nuestra adoración pública. Y espero que ahora puedas experimentar cada servicio en tu iglesia de una forma diferente. Puede ser que tu iglesia tenga una forma muy específica de hacer las cosas en cuanto a liturgia y cada iglesia es diferente. Probablemente en Latinoamérica es más común que los cristianos estemos acostumbrados a ceremonias no litúrgicas, aun si agregamos los sacramentos, liturgias no sacramentales, y aun si agregamos los sacramentos, pero no suelen ser el centro de nuestra reunión. Sin embargo, tampoco están prohibidos. Sí tenemos un tiempo para los sacramentos y creo que tal vez podemos empezar a pensar de una forma diferente acerca de ellos. No importa, probablemente no esté en tus manos cambiar la forma en que se hacen las cosas en tu iglesia y tal vez en el futuro lo esté y será bueno que consideres estos puntos. Pero aprovecha lo que tienes. Aprovecha el tipo de liturgia que se realice en tu iglesia. De nuevo, hay un gran problema en muchos cristianos que ven esto como una obligación y que se convierte en una carga y que se convierte en una penitencia que tienen que cumplir, como una sentencia que tuvieran que cumplir porque son cristianos. Pero espero que no lo veas así, que cada domingo tú puedas estar recordando lo que realmente significa esa reunión. Recuerda que Jesús mismo es el anfitrión y tú eres su invitado. Prepara tu corazón un día antes, canta con todo el corazón cuando sea el momento, piensa en lo que podrías aprender del sermón, pon atención al sermón y busca qué es lo que puedes aprender, medita en el pasaje que se esté hablando y tal vez si otro pasaje viene a tu mente, búscalo también.
Disfruta especialmente de la compañía de tus hermanos. La lectura, incluso los símbolos del pan y el fruto de la vid pueden estar disponibles para ti en cualquier otro momento, pero no todo el tiempo vamos a estar con nuestros hermanos. Y eso es muy importante, debemos sacar fuerza de esta reunión. Debemos estar enfocados en Jesús como nuestro anfitrión, pero el hecho de que estemos con Jesús juntos es muy, muy importante. Así que espero que realmente cuando puedas volver a tu iglesia, si ya se están reuniendo presencialmente o si ahorita están teniendo reuniones a distancia, o si tu liturgia es sacramental o no sacramental, aprovecha lo que tienes y tal vez transfórmalo dentro de tu mente. Piensa en Jesús como tu anfitrión, tú como su invitado. Incluso considera ser voluntario para participar en el servicio. Tal vez no ser solo un invitado de Jesús, tal vez unirte a los mayordomos y meseros que están sirviendo a los invitados de la mano del anfitrión. Considera esto y espero que puedas disfrutar de una forma diferente las reuniones dominicales. Tenemos preguntas de reflexión para contestar. Las preguntas dicen, ¿sacarás el mayor provecho del tiempo de adoración pública? Espero que sí. ¿Cómo puedes servir a tu iglesia durante la adoración pública? Esa es una respuesta que va a tener que ver con las cosas que a ti te interesan y las necesidades que hay en tu iglesia. Y espero que pronto tú puedas ser parte de esos mayordomos que de la mano del anfitrión están sirviendo a los invitados. Vamos a terminar con una oración. De tarea solamente sería contestar las preguntas de reflexión y nos estaremos escuchando y estaremos comentando en la siguiente semana nuestra última clase hablando sobre la oración. Entonces vamos a terminar con la oración que está en nuestras notas. Señor Jesús, prepara mi mente y corazón para sacar el mayor provecho de las reuniones dominicales de mi iglesia. Hazme saber cómo puedo colaborar y servir a mis hermanos en este tiempo. Gracias porque tú eres el anfitrión y yo soy el invitado, y permíteme disfrutar de la compañía de mis hermanos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.